la fuerza, el músculo político y las intenciones de Martín Vizcarra de ser un dictador, como se le ha denunciado. Estamos en una especie de dictadura blanda. Tiene la capacidad de ejercer influencia en otros poderes del Estado para, a través de ellos, de facto, gobernar. Es Alan García un perseguido político de este régimen que estuvo tambaleando, que tiene una bancada, que se va desgranando como un racimo de uvas demasiado maduro. ¿Ah? Hay que analizar ahora, porque hicimos desde el punto de vista legal, pero ahora desde el punto de vista político, la argumentación de Alan García, que es una extensa carta que se ha hecho pública y que ha sido recogida también por su abogado y los congresistas de su bancada, para justificar que él es un perseguido político, que estamos viviendo una cuasi dictadura en la que el presidente Vizcarra ha cooptado otros poderes del Estado para perseguir a sus poderosos adversarios políticos. Golpe, golpe, ¿no? Gritaban del Castillo, Mulder, Velázquez Quesquén hace algunas semanas atrás. Es que estaban preparando el camino para esto que estamos viendo. Jamás Alan García ha dado puntada sin hilo. Vamos a hablar de ese tema con Miguel Antezana, analista político de SAN. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Entremos al análisis político del tema. El sentido común nos dice, viviendo en democracia, con independencia de poderes, pero inmersos en un proceso judicial que nos tiene a todos en vilo, con protagonistas políticos, ¿no es cierto?, encausados, que no hay persecución política. Los juicios son abiertos, los abogados tienen acceso y los procesados a ejercer su derecho a la defensa. Eso nos parece insólito, pero hay voces que reclaman que sí, que lo que está ocurriendo aquí es una dictadura blanda. Yo creo que son precisamente parte de los argumentos desesperados de la defensa de los políticos para poner cómo el verse enfrentados al Poder Judicial, al Ministerio Público y sobre todo de cara a la población, tienen que sacar un argumento, y yo creo que es parte de ese melodrama que quieren ponerse, que estamos perseguidos, que hay una dictadura, que hay un copamiento de poder, lo cual es absolutamente falso. Además, el primer gran argumento, que él es el gran perseguido porque es el líder de la oposición. Por favor, ¿qué líder de la oposición? Si de casualidad llegó al 5%, y hay mucha duda que haya llegado al 5% en las elecciones anteriores. Él tiene una bancada reducida en el Congreso. Lo que sí se ha destacado en estos 2 años es que ha estado apoyando a la mayoría fujimorista para mantenerse a flote en el aspecto político. Sin embargo, llegar a tener estos discursos que ciertamente se ven en redes y mucha gente está argumentando eso, que estamos en una dictadura, que ya parecemos Venezuela, que ya estamos... Son argumentos que ha usado también incluso Fuerza Popular, han comparado a Martín Vizcarra con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que son hasta infantiles, que por supuesto tratan de impresionar a las personas que no necesariamente están bien informadas de estos temas y que saben qué consecuencia de qué es lo que estamos viviendo. Yo creo que seguramente van a seguir día y día con este discurso y poco a poco también va a comenzar a caerse, porque la gente, yo creo que no es tonta. Además, recordemos que justamente estos dos personajes, Keiko Fujimori y Alan García, son las personas que tienen mayor desaprobación en la población. Por lo tanto, que ellos ahora argumenten que son perseguidos, que el gobierno quiere sacarlos del mapa político, es un absurdo, porque la gente no se lo cree. Y yo creo que es parte precisamente de tratar de victimizarse, que también es una vieja estrategia de los políticos cuando se ven contra la pared. Ahora, la tristeza es que esa evaluación no la hacemos nosotros, sino, como nos explicaba un abogado experto en temas internacionales, el gobierno de Uruguay. Quien terminará calificando si es o no perseguido político es Tabaré Vázquez y su canciller. Yo creo que esta es una papa caliente para Uruguay y es bastante delicado el asumir una posición. ¿Por qué? Porque hay varios elementos en el contexto internacional que no solamente hay que ver el tema de Alan García con el pedido de asilo, sino cómo está Uruguay en torno a esta realidad de Odebrecht. Recordemos que Uruguay fue uno de los pocos países que no firmó este convenio internacional para luchar contra la corrupción, es decir, contra todo este conglomerado de Odebrecht y sus sobornos y temas en cada uno de los países. Primero. Segundo, Uruguay es conocido precisamente por ser un paraíso fiscal, en lo que hay mucha conexión con estos temas de las cuentas de Andorra, no por el caso de Alan García, sino por muchos casos en particular. Tercero, estamos hablando de Tabaré Vázquez, un presidente amigo de Alan García,
que ya también fue presidente también antes, justo también en la época de Alan García. Por lo tanto, hay una coincidencia amical y política. Y también estamos en medio de esta situación en la que los países precisamente están tratando de luchar contra la corrupción. Todo este contexto hace que el análisis de la situación de asilo no sea tan fácil, no sea simplemente decidir otorgarlo, a pesar de que el país tiene una costumbre de otorgar el asilo a todo el mundo. No han negado ningún asilo hasta ahora. O sea, históricamente Uruguay siempre otorga el asilo. Pero ahora estamos en un contexto completamente distinto, de corrupción, de lucha contra la corrupción, de personas precisamente investigadas. No importa que sea expresidente, o sea, no tiene que haber nada, es una persona más en todo este escándalo de Odebrecht en el que precisamente nuevamente Uruguay ha estado manteniéndose alejado. Yo creo que internamente inclusive le puede comenzar a generar problemas al Uruguay, con la oposición en Uruguay diciendo cómo vamos a apoyar a un país que está precisamente luchando contra la corrupción. Y precisamente en este entorno es que los apristas y otras personas están tratando de vender la imagen que es una dictadura, que no hay separación de poderes. El tema es que todo este análisis que tú has hecho lo tiene que haber hecho el presidente, el canciller y el embajador, porque nadie cree el cuento de que llegó en la noche Alan García, de buenas a primeras, como Aya de la Torre, en su momento a la Embajada de Colombia, pidiendo por favor déjame entrar, y Alan García llegó y sorprendió al embajador y no le quedó otra, señor expresidente, por favor pase. Y que solamente se basen en la carta que presentó Alan García, porque ahora cualquier persona, no hay que ser de gobierno, tú te metes a Google y averiguas qué ha pasado. Y en Google está toda la historia de todas estas cosas que han pasado. Y es más, van a encontrar que la noche anterior o el día anterior o la tarde anterior, Alan García, yo me allano a la orden, no salí. Exacto, no me corro, yo me allano. Que no también es una cuestión simbólica, porque no tienes que allanarse nada, es una orden, no sales y se acabó. No, claro, o sea, entonces, puedes apelar, pero la orden ya está dictada. Exacto. Y se verá en su momento. Exactamente, pero no es de que, uy, qué bueno, te allanaste, no, te están ordenando que te quedes en el país. El peor escenario para el gobierno de Martín Vizcarra es que ese asilo se otorgue. No. ¿No? Porque si el asilo se otorga, el país tiene la facultad. Digo. No, ni siquiera. Yo creo que también es parte de lo que se está tratando de hacer como un escándalo. Hay gente que dice que si se otorga el asilo se estaría admitiendo que en el país hay una dictadura. Es absolutamente falso. Bueno, es un país, ¿no? O sea, es un gobierno, es un país, es un presidente que considera que es así. Considera que tiene los elementos para otorgar el asilo. Eso no quiere decir que está juzgando al país del que está saliendo. Pero Alan García dice, asílenme porque estoy siendo perseguido por este gobierno, Martín Vizcarra, que se porta como un dictador y que tiene controlado al fiscal José Domingo Pérez y a la Fiscalía de la Nación. Y ese es su argumento, y el presidente Tabaré Vázquez no tiene que responder cuáles son sus argumentos para aceptar o negarlo, porque también inclusive caerías en un proceso ya una fisura diplomática. Ahora, si se otorga el asilo, el presidente Vizcarra tiene la posibilidad de no otorgar el salvoconducto, y él puede estar en la embajada de Uruguay 5 años, 6 años, 2 años, todos los años del mundo. Entonces, no es que hay un solo camino. Esto inclusive se puede llevar a nivel internacional porque Uruguay podría llevar a la Corte del Perú por no aceptar el asilo. Pues eso es otro proceso. Hay que esperar de verdad qué hace Uruguay y cómo analiza el presidente con su Consejo de Ministros que lo ha convocado para precisamente tomar una decisión, porque como te digo, es delicado. No es solamente el tema de otorgar el asilo porque sí, sino que hay detrás de todo esto. Entonces, ¿crees que esto no afectaría tremendamente la imagen del Perú respecto a los argumentos de Alan García? Se le otorga el asilo, el que se reclama perseguido político, en el Perú es un gobierno que persigue adversarios políticos. Para nada, ¿No crees que esa va a ser la lectura? Ellos van a seguir con esa bandera quizás, si le otorgan el asilo, y si él mantiene las normas precisamente de asilo, él en Uruguay debería quedarse callado. Sin embargo, seguramente los apristas aquí van a seguir con eso, diciendo que el Perú. Pero por supuesto no, pues, porque si no, entonces nadie vendría al Perú, las inversiones extranjeras irían, porque estamos en una dictadura. Ahora, has dicho que otros también se subirían al coche, como que de hecho ya hay. Fuerza Popular ha hecho suyo también estos argumentos de que Keiko Fujimori desde prisión se ha declarado perseguida política también. El eventual otorgamiento de asilo político a Alan García podría ser una herramienta usada por la defensa de los demás procesados en este caso. Ollantuma, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo está con un pedido de extradición, pero podría decir, cuando finalmente un juez federal en Estados Unidos ve el caso de Alejandro Toledo puede decir, un momentito, le acaban de dar asilo político a Alan García. En ese país se persigue a los políticos. ¿A ese país me van a mandar?
¿Puede ser un argumento? Puede ser un argumento político, pero no un argumento legal. Ya. De hecho, también si volteamos la tortilla, ponemos, si estas organizaciones, Fuerza Popular, según Luz Salgado, que también en su momento como que recomendó a aquellos que pidieron asilo, Así es. y ahora que el APRA, literalmente la alta dirigencia del APRA recomendó a Alan García asilarse, estamos hablando entonces de organizaciones que están tratando de obstaculizar la justicia. Ojo, ahí también está la otra lectura. Porque si tú recomiendas que te asiles, es que estás precisamente diciéndole evade la justicia. Entonces yo también pudiera tener, digamos, un argumento para seguir pensando mal de las organizaciones políticas. Yo creo que legalmente no se puede utilizar, porque el asilo es un derecho internacional y no tiene que ver nada con delitos comunes. Y estamos hablando de delitos comunes. Entonces, que lo van a utilizar, que lo van a sacar, sí lo van a sacar. Pero que tenga un argumento sólido para contrarrestar la solicitud y el proceso judicial, creo que no. Veamos el otro lado rápidamente. José Domingo Pérez pronunciándose públicamente en contra del fiscal de la Nación. El propio Martín Vizcarra, el presidente de la República, y el premier César Villanueva, que son cosas que ha mencionado García en su carta, pronunciándose sobre la situación del Ministerio Público bajo la dirección de Chávarri. Eso ha sido interpretado por García y por algunas voces críticas como una interferencia de poderes. Mi opinión personal es que ha sido un error que el presidente de la República se pronunciara públicamente sobre el tema Chávarri y que Villanueva condicionara el diálogo con el Congreso ofrecido por Fuerza Popular a la situación de Chávarri. Luego ya han bajado el tono del discurso, sí. Entonces, como el que el tema se ha politizado y se ha interpretado como una interferencia por poderes. Eso ¿le ha dado herramientas a Alan García? Pero también podríamos utilizarlo desde el lado de Chávarri. Chávarri también dijo, así como sacando cachita, aquí tengo chinchero, aquí hay procesos, aquí hay procesos de Martín Vizcarra. Sí, todos sacaron la chaveta. Exacto. Todos sacaron la chaveta, es verdad. Todos contra todos. Y el Congreso tampoco pasa piola, también comenzó a sacar sus cosas. Entonces, no puedes argumentarlo solamente desde una dimensión, desde el lado del Poder Ejecutivo. También el Congreso lo hizo, también la Fiscalía lo hizo. O sea, aquí ha sido una guerra de todos contra todos. Ahora, que esto haya de alguna manera contaminado el tema político y el tema judicial es ciertamente que sí. Pero se mantiene esta separación de poderes. No por gusto hay una amenaza latente de que a Vizcarra lo van a enjuiciar por todo el tema de Chinchero y otros procesos durante... Y que a Domingo Pérez lo van a sacar del proceso. Sí, entonces... Porque dicen que Domingo Pérez es el brazo, digamos, legal, judicial de... Y si la Fiscalía se mantiene con Chávarri al frente y el Congreso lo sigue apoyando en estos procesos de acusación constitucional para no darle curso, entonces estamos viendo precisamente que sí hay separación de poderes, que no hay una dictadura. En una dictadura simplemente tú agarras, mandas y se hace y se acabó. Bueno, miremos lo que pasa en Venezuela nomás. Claro. Es más, utilizando la comparación que están haciendo ellos, que esto es Venezuela, se parece a Venezuela. En Venezuela simplemente se cumplen las órdenes. Entonces Maduro dice tal cosa y va preso, y sin proceso, vas preso directamente. Sin proceso. Eso es perseguido político. Yo siempre pongo como ejemplo un caso reciente y que conocemos, Leopoldo López. Leopoldo López estuvo preso sin un debido proceso, sigue bajo arresto domiciliario, con escasas probabilidades de ejercer una adecuada defensa. Y no solamente políticos. No es el caso de los políticos que están procesados ahora. Ojo, Pamela, y no solamente políticos, periodistas o personas que están en contra y que han inclusive gente que ha tuiteado que simplemente van a la casa de la policía política, que hay una policía política, y lo sacan a la casa y lo meten preso. Y se acabó. Y no saben de él 2 meses, 3 meses. Eso sí es dictadura. Entonces, compararnos a ese nivel, yo creo que, como te digo, es bastante infantil, es absurdo. Y cualquier persona en el extranjero puede levantar información y darse cuenta que esto es falso. No es entonces, no será, según tu punto de vista, la debacle si finalmente Uruguay, en concordancia con sus decisiones respecto al asilo político, le da. Sí, no tiene que ver absolutamente nada. Esto se rige bajo una convención internacional de hace más de 50 años y no tiene que ver nada con temas políticos. Precisamente... Siempre Perú puede negarse a dar el salvoconducto. Y no es el único caso en el mundo. Assange en Londres, que está en la Embajada de Ecuador hace más de 2 años, y así otros casos. A lo que sí me llama la atención es la comparación que hizo Müller hace poco de Aya La Torre con Alan García, que en nada le favorece. Lo destrozó, porque en nada le favorece. Entonces, precisamente, el mezclar la política hace que se contamine y que se tenga una visión equivocada de lo que está pasando. Un gusto conversar contigo. Gracias, siempre, Pamela. Con claridad de argumentos. Gracias. Gracias, Pamela. Este fue nuestro bloque San.